el contexto de la iglesia de Corinto, una iglesia muy bendecida, una iglesia con muchos dones, dice el apóstol Pablo. Parece ser que la iglesia era muy ferviente, muy numerosa. Los hermanos también querían manifestar su don, ¿no? Hermanos, el Señor nos ha dado a todos un don espiritual, ¿no? Que proviene del Espíritu Santo. Es algo que el Señor pone en nuestros corazones o en nuestras vidas para el servicio del Señor, ¿no? Y vamos a seguramente ver en este mismo libro una lista de dones que el apóstol Pablo va a clasificar ahí, ¿no? Y parece ser que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones, ¿no? Los hermanos tenían muchos dones espirituales, pero también todos querían manifestar su don, ¿no? Entonces esto estaba creando un cierto desorden dentro de la iglesia, o también viviendo esta paradoja, como decimos, ¿no? Una iglesia con tanta gente, tal vez con muchas actividades, pero una iglesia también con muchos problemas, ¿no? Ese es tal vez uno de los asuntos ahí que podemos ver en la iglesia en Corinto, ¿no? Hemos visto también en las partes anteriores ahí que Corinto tenía un problema de división interna. Ahí en los primeros versos, ahí desde el verso 10, ¿no? El capítulo 1, el apóstol Pablo va a decir que está dividido Cristo, ¿no? Y algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿no? O Cefas también está traducido ahí, o otros dicen, yo soy de Cristo, ¿no? Una iglesia fragmentada, una iglesia dividida, por este asunto, hermanos, de una admiración excesiva a estos líderes de la iglesia, ¿no? Pablo había sido fundador de la iglesia de Corinto y seguro también, también era uno de los más, tal vez más exitosos misioneros, ¿no? Predicador, evangelista. Entonces un grupo decía, nosotros somos de Pablo, del fundador, ¿no? Somos también, Pablo, hermanos, había rompido con el judaísmo, ese rompimiento era muy fuerte porque él va a posicionar la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Va a decir, el Cordero de Dios ha sido sacrificado una vez y para siempre, ya no hay más sacrificios, ¿no? O ya se ha terminado un antiguo pacto y se ha inaugurado un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, ¿no? Para seguir al Señor, solo necesitamos acogernos a ese poder de Dios, o lo que dice en el verso 23 del capítulo 1, ¿no? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Ahí en el capítulo 1, el apóstol Pablo va a decir, hemos predicado la locura de la cruz, ¿no? Este evangelio de la cruz, que para los judíos va a ser tropiezo, ¿no? Porque se van a tropezar con esta predicación del evangelio de la cruz de Cristo, y para los griegos o para los gentiles va a ser locura, ¿no? Entonces este es su argumento del apóstol Pablo, y en los versos anteriores a esta sección también va a presentar ese argumento ahí, ¿no? Muy fuerte, porque va a poner la sabiduría humana en el verso 22, ¿no? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí es el verso 25, ¿no? Entonces, también uno de los grupos ahí dentro de la iglesia era este grupo que ponía a Apolos, que era un predicador. Hemos dicho, Apolos era, después de Pablo, el siguiente pastor en Corinto, y era admirado, hermanos, Apolos por
su predicación, por su retórica, ¿no? Apolos había nacido en Alejandría, había sido criado en Alejandría, ¿no? Alejandría era el centro, tal vez, del pensamiento filosófico, ¿no? Del pensamiento humano. Bueno, también Corinto estaba cerca de Atenas. Atenas era el centro de los griegos, ¿no? Y Alejandría en África, hermanos, también era un centro así muy importante, donde había una biblioteca la más grande del mundo, ¿no? Entonces, era gente muy preparada. Y Apolos era también un predicador muy elocuente, y parece ser que un gran número de hermanos también estaban diciendo, bueno, qué lindo predica Apolos, ¿no? Con tanta retórica, seguramente esa construcción de argumentos que tenía, y este grupo que decía, nosotros somos de Apolos, ¿no? Él es nuestro líder. Entonces una iglesia también dividida, y el apóstol Pedro también, que era ya tal vez un judío, un líder de la iglesia en Jerusalén, el más antiguo, si podemos decir, ¿no? Y también el más conservador, porque él había salido tal vez del judaísmo, y había este grupo que decía, para ser cristianos, primero hay que ser judíos, ¿no? Hay que cumplir las fiestas judías, hay que seguir en este asunto de la circuncisión, ¿no? Y había también este grupo que estaba presionando ahí, o estaba causando algún este problema del cisma, o esta división dentro de la iglesia en Corinto, ¿no? Y algunos dicen, había también estos hermanos que decían, no, de ninguno, ¿no? Nosotros somos de Cristo, nosotros somos del Señor. Pero también estaban cayendo en un error, ¿no? Ese orgullo espiritual que ellos estaban haciendo, y también estaban dividiendo la iglesia, ¿no? Entonces había este problema de la división en Corinto, y también siguiendo un poco esa lógica del apóstol Pablo aquí en esta carta, vamos a ir al verso 26, en 1 Corintios capítulo 1, y vamos a dar lectura, hermanos, del 26 al 31, vamos a leer en este día. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este hermoso día, gracias por este tiempo, Señor, aquí en la iglesia con nuestros hermanos. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Oramos, Señor, por las circunstancias que estamos atravesando, la diversidad, Señor, de circunstancias que atravesamos, Señor, los seres humanos. Oramos por nuestros hermanos tal vez desanimados, con problemas o aflicciones, Señor, o con enfermedades. Pedimos, Señor, que tú consueles sus vidas, guardes sus corazones, Señor. Obres, Señor, también en sus vidas, en sus cuerpos. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, por este tiempo, que todo lo que podamos decir, pensar, Señor, o aquello que proviene, Señor, de ti, se quede grabado, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces vemos ahí un contexto de problemas en la iglesia de Corinto. Hay unas divisiones internas, ¿no? Esto que se ha venido a llamar cismas, ¿no? Estos cismas, parece ser que Corinto era una iglesia dividida en partidos. Un partido liberal con el apóstol Pablo, ¿no? Que él decía, no, ya el Señor lo ha hecho todo, nosotros ya somos libres, ¿no? Entonces, un partido más conservador con el apóstol Pedro, que era un líder judío. También Apolos, ¿no? Que era un líder
muy preparado, muy intelectual, ¿no? Que manejaba muy bien este asunto de la retórica, y que en Corinto, hermanos, había una cierta obsesión por eso, ¿no? Seguro había esto de ver que Apolos había quedado como pastor después del apóstol Pablo, y tal vez esto era también motivo de orgullo, ¿no? Decir, nosotros tenemos a Apolos, ¿no? Esto que se había convertido ahí en la iglesia como un asunto muy fuerte también, esto de construir o manejar muy bien la oratoria, la lógica, ¿no? Y estos sofismas, estos defensores de las ideas, ¿no? Que estaba también ahí en Corinto, y era muy fuerte. También vemos, hermanos, ahí que este asunto de cisma o división está muy asociado a esa idea de romper un tejido, ¿no? Un tejido. En ese tiempo las ropas eran tejidas, y esa idea, ¿no? De romper o rasgar algo que estaba siendo usado, y parece ser el apóstol Pablo está usando este mismo término para decir, la iglesia está pasando esto, ¿no? En Corinto estamos divididos, hay esta ruptura de este tejido en la iglesia, ¿no? Eso es muy, también hay que se puede notar ahí en el texto, ¿no? Ahora, lo primero que podemos ver en el verso 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿no? Eso está diciendo ahí el apóstol Pablo en el verso 26. Vamos a observar, vamos a ver nuestro llamado. Eso está diciendo, ¿no? Vocación, hermanos, es llamado. ¿Quién nos ha llamado? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a decir, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Más o menos le está diciendo a los hermanos. Ahora, esto es muy, muy interesante cuando el apóstol Pablo hace o construye este argumento, ¿no? Muchos dicen es como cuando alguien está siendo apuntado con un arma y tiene esa habilidad para quitar el arma y apuntar o devolver apuntando a que estaba pasando eso, ¿no? Alguna vez yo he visto ahí en el internet o en la TV, ¿no? Esas personas que cuando están siendo apuntadas con un arma, toman el arma y se vuelven a replicar, ¿no? Tienen tanta esa agilidad. Y Pablo está haciendo más o menos eso, ¿no? En este argumento, porque está diciendo ahora vamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a mirarnos y vamos a tratar de ver, analizar este asunto de las divisiones. Y ahí en el verso 26 va a decir que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Ahora, 3 categorías ahí. Sabios según la carne. Ahora, esto está haciendo justamente referencia a esta gente que eran los filósofos, los pensadores, ¿no? Esta gente de Apolos. Incluso estaban incluidos algunos judíos ahí como los intérpretes de la ley, ¿no? Estos escribas, estos grandes pensadores intelectuales. Pablo le está diciendo a los hermanos, primero consideren que no sois sabios, no todos somos sabios aquí, ¿no? Ahora, la iglesia de Corinto, hermanos, o la iglesia en ese tiempo y en todos los tiempos, siempre ha sido constituida por personas comunes, ¿no? Por personas que no han alcanzado tal vez un grado muy superior, aunque ha habido mucha gente intelectual, ¿no? Muchos teólogos, gente que ha construido mucho en la iglesia cristiana, pero la gran mayoría de la iglesia en todos los tiempos es de gente sencilla, de gente común, gente del pueblo, si podemos decir, ¿no? Y algunos incluso en alguna tradición cristiana dicen, no, es la opción de los pobres, no, los pobres siguen a Jesús. Algunos dicen, bueno, sí, pero yo también personalmente pienso que es de gente más común, ¿no? Y Pablo está diciendo, vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a decir que no somos todos sabios según la carne, ¿no? No somos tal vez esos pensadores, esos grandes pensadores, esos filósofos que existían en la historia en ese tiempo, ¿no?
tampoco somos poderosos, eso está diciendo ahí el verso 26, ¿no? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Ahora, hermanos, los romanos les gustaba el poder, ¿no? Ellos vivían, porque decían, todo lo que mueve al ser humano es la conquista del poder, ¿no? O para eso estamos aquí en la tierra, nosotros debemos tener poder, ¿no? Y creo que eso también se justifica con la actitud de muchos seres humanos en este tiempo, ¿no? Porque dicen, no, si no tienes poder, no tienes nada, ¿no? Y Pablo está diciendo que no somos nosotros esos poderosos, no somos esos gobernantes, no estamos en el Senado romano, ¿no? No somos esa gente que decide y tiene mucho poder militar o financiero, económico, ¿no? Pablo está diciendo a los hermanos, vamos a mirarnos, vamos a ver nuestro llamado, nuestra vocación. No somos sabios, no somos poderosos, ¿no? Tampoco somos de noble nacimiento, ahí en la última parte del verso 26, ni muchos nobles, ¿no? Estas personas de familias importantes, y en ese tiempo que manejaban mucho eso de las genealogías, ¿no? Nosotros somos antepasados, creo que manejaban eso de pedigrí, ¿no? Nuestros antepasados eran gente muy noble, eran gente de sangre azul, como dicen algunos, ¿no? Pablo está diciendo, no, nosotros no somos así, ¿no? No somos sabios, no somos gente poderosa, no somos gente de cuna de oro, ¿no? De estas familias importantes que tiene propiedades en ese tiempo, ¿no? O títulos de nobleza, o esos títulos de ciudadanía romana. No somos gente así, ¿no? Aunque Pablo, hermanos, también va a citar a un tal Erasto en otra carta en Romanos, justamente, ¿no? Y Erasto era un noble, era así una gente que había y se había convertido al cristianismo, ¿no? Es tal vez el único que el apóstol Pablo va a mencionar, pero aquí Pablo está dirigiéndose a una iglesia que era de mayoría de gente, podemos decir, común, ¿no? Gente del pueblo, e incluso algunos dicen que la mayoría de los creyentes en Corinto eran esclavos, ¿no? Esclavos que servían a sus amos en diversas actividades, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una mirada, o que está construyendo este argumento, tal vez en aquello que ellos veían como más importante. La cultura, el mundo en ese tiempo, hermanos, valoraba mucho esto de la sabiduría humana, ¿no? Esto de ocupar un lugar, un espacio, algo algo desde nombre, esto de ser poderosos, ¿no? O incluso esto de ser de una cuna noble, ¿no? De noble nacimiento, como aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces va a hacer este contraste porque va a hacer una inversión ahí el apóstol Pablo y va a presentar cómo Dios va a elegir o va a llamar a los creyentes, ¿no? Va a decir, hermanos, vamos a ver nuestro llamado, nuestra vocación. ¿Por qué estamos aquí? Primero, no somos sabios, ¿no? Según la carne, en esta lógica de la sabiduría humana. No somos poderosos, no somos nobles, ¿no? Pero más bien ahí va a decir, ¿por qué el Señor nos ha elegido? ¿No? ¿Por qué nos ha elegido deliberadamente? Y tal vez también va a poner eso, ¿y por qué somos objeto de desprecio? ¿No? En el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces va a invertir estos valores y va a poner, ¿no? Primero, la sabiduría, eso es lo que valoraban en ese tiempo, y va a decir lo que Dios elige son cosas locas, ¿no? Cosas necias. Lo que valoraban ellos era el poder, y va a decir, no, ustedes
lo que elige Dios son las cosas débiles, ¿no? Ahí es muy interesante cómo hace ese juego el apóstol Pablo, lo débil del mundo, ¿no? Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y más adelante, en la última, esto de la nobleza y el prestigio, va a decir lo humilde y despreciado. Ha escogido Dios, ¿no? Ahora, todo tiene un propósito. Y eso es muy interesante también, ¿no? Porque va a decir, primero, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, a los poderosos, y para reducir a nada lo que es, ¿no? Entonces, este argumento que construye el apóstol Pablo, hermanos, en esta elección, en esto de este llamado, en esta vocación que el Señor ha hecho a todos nosotros, ¿no? Este propósito, hermanos, está en el verso también 27, ¿no? 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29, ¿no? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Tal vez es el verso 29, es el que debemos ahí un poquito subrayar, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto de evitar la autoglorificación, ¿no? A fin de que nadie se gloríe en la presencia de Dios, ¿no? Esto de pensar, hermanos, que nosotros hemos sido llamados porque éramos muy inteligentes, ¿no? Yo era muy inteligente, yo he captado el Evangelio, o yo he logrado entender este mensaje, ¿no? Por esa capacidad que tengo de razonar, de construir mis ideas, no sé, ¿no? Esto de la sabiduría humana, o tal vez pensar, bueno, el Señor me ha elegido porque yo soy tan poderoso, ¿no? Tan fuerte, tan influyente en este mundo, que el Señor me ha elegido a mí, ¿no? O esa idea, ¿no? Yo soy pues de una cuna de oro, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no, el Señor nos ha llamado, su propósito es, o está excluyendo la jactancia humana, ¿no? Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir que ha sido llamado por algún mérito humano, ¿no? Y esta gloria que es solo de el Señor. Ahora, este llamado, hermanos, que es un llamado eficaz, ¿no? Por eso decimos que este llamado del Señor es una iniciativa divina. El Señor va trabajando en nosotros, ¿no? Y nos va impulsando para creer muchas veces. Y es una fuerza, hermanos, exterior, externa, ¿no? Alguna vez nos ha tocado viajar, bueno, tal vez, alguna vez hemos viajado en camión, ¿no? Y es bien incómodo y a veces hemos ido parados, ¿no? Pero cuando estamos viajando, hermanos, en camión y el camión frena, lo que pasa es que todos vamos a ir hacia adelante, ¿no? Hay una fuerza que nos empuja y a veces puede ocurrir algo, un accidente, ¿no? Más o menos esa es la idea aquí. Hemos sido llamados por el Señor, la iniciativa ha sido de Él. Él nos ha empujado para hacer eso. Por nuestros propios méritos, hermanos, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Ni siendo tal vez los más inteligentes, ¿no? Con un coeficiente intelectual muy elevado, tal vez podríamos creer en el Señor Jesucristo o ser llamados por el Señor, ¿no? Este llamado eficaz que el Señor tiene hacia nosotros, ¿no? Y esta es una iniciativa, hermanos, divina, ¿no? El Señor hace eso. El Señor es quien nos ha llamado a todos nosotros, ¿no? Por nosotros mismos, hermanos, no hubiéramos seguido al Señor Jesucristo. Eso es muy interesante aquí cuando el apóstol Pablo va a excluir la jactancia humana, ¿no? Esta motivación a veces de creer que por nuestros propios méritos o por lo que hacemos, ¿no? Hemos alcanzado este llamado del Señor
Y aquí el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, ¿no? Vamos a mirarnos a nosotros mismos. No somos sabios, no somos poderosos, ¿no? No somos de cuna de oro, ¿no? Y más bien dice lo menospreciable, aquello que no es fuerte, más bien lo débil del mundo, ¿no? Aquello que es humilde, despreciado, eso ha elegido Dios. Eso el Señor nos ha llamado, y ese llamado, hermanos, es un llamado divino, ¿no? Él ha hecho eso, y también con ese propósito, ¿no? De avergonzar a los sabios, de también avergonzar a los fuertes, de reducir a nada lo que es. Eso dice ahí el verso 27, ¿no? Eso es muy importante también ver aquí en este llamado eficaz, aunque este llamado, hermanos, es también para todos los seres humanos, ¿no? El mismo apóstol Pablo va a decir que este llamado es para todos, o esta gracia de Dios debe ser predicada a todos, ¿no? Sin distinción, pero hay un llamado eficaz a aquellos que creen, ¿no? O que han sido llamados por el Señor. Los siguientes versos, hermanos, vamos a ver ahí al Señor como esa fuente única de nuestra identidad, ¿no? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Esta, si podemos decir, cuádruple provisión en Cristo, sabiduría, ¿no? Esta sabiduría que es superior a cualquier conocimiento humano, ¿no? Ese conocimiento filosófico o científico que da sentido a la vida y nos da este conocimiento de Dios, ¿no? Es muy interesante cómo el apóstol Pablo usa este término gnosis, ¿no? Él va a decir, hay una gnosis, en el ser humano hay un pensamiento, hay una inteligencia, ¿no? Eso para él es gnosis, ¿no? Pero cuando habla de esta sabiduría de Dios, dice, eso es epignosis, dice, ¿no? Porque es una sabiduría que viene de lo alto, no es algo que nosotros producimos pensamiento, producimos gnosis, ¿no? Esta sabiduría, pero es divina, es una sabiduría superior, es un conocimiento superior a ese conocimiento filosófico, científico, ¿no? Más bien este conocimiento es de Dios y también de ese sentido de la vida. También habla de justicia, dice el creyente es hecho justo ante Dios, no por su moralidad, sino por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Esto de ser justificados, el Señor nos ha justificado, nos ha santificado, el poder de apartarse del pecado y transformar la vida, ¿no? Esto de que a veces pensamos que es nuestra fuerza, ¿no? Hermanos, la santificación es esta posibilidad que nos da el Señor para apartarnos del mal. Está muy asociado, hermanos, a la obediencia y también a la sabiduría, ¿no? A esto de discernir aquello que o de discernir aquello que está bien de aquello que está mal, ¿no? Y va a hablar mucho esto de metanoia o arrepentimiento, ¿no? Esto a veces que ocurre en el creyente cuando pensamos o extendemos nuestra mente, eso es arrepentimiento, ¿no? A veces pensamos que arrepentimiento es cuando alguien está muy compungido y está llorando, ¿no? Bueno, también eso puede ser una manifestación del arrepentimiento, ¿no? Cuando nos llenamos de culpa y estamos llorando y decimos nunca más o perdón, ¿no? Y estamos ahí llorando o incluso decimos me estoy arrepintiendo, ¿no? Pero arrepentimiento, hermanos, es una expansión de la mente. Alguna vez hemos puesto ese ejemplo, ¿no? De una persona que vivía sin luz, sin esa posibilidad de tener energía eléctrica y tenía una manera de vivir, ¿no? Seguro de cocinar, de hacer sus alimentos, de conservar, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso de las actividades que se hacen.
pero de pronto llega la energía eléctrica y dice, pueden ustedes tener energía eléctrica y pueden conectarse, ¿no? Ahora, ese ser humano, hermanos, cambia, ¿no? O sea, tiene una expansión de mente porque ya no es ese ser humano sin energía eléctrica que vivía ahí, ¿no? Tal vez con muchas limitaciones, pero ahora tiene la posibilidad de conectarse o de conectarse a la energía eléctrica y vivir una nueva realidad. Y más o menos ese es el arrepentimiento, esa metanoia, esa expansión de la mente que tiene o que tiene el creyente o que el Señor hace producir en nosotros. Y está asociado mucho a ese poder de apartarse del pecado y transformar su vida, ¿no? Esto que dice aquí, santificación en Cristo, ¿no? Y redención, esta liberación final de las consecuencias del pecado y la herencia del nuevo cielo y la tierra, esta salvación en Cristo, ¿no? Y termina, hermanos, ahí con esto que dice, aquel que se gloría, gloríese en él, Señor, ¿no? Ahora es una cita de Jeremías capítulo 9, en el Antiguo Testamento, ¿no? Esta única jactancia que debe tener, o si podemos decir, jactancia legítima, ¿no? Reconocer lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, ¿no? Ahora, esto también es algo muy lindo aquí porque a veces también los creyentes queremos pecar de una falsa humildad, ¿no? Alguna vez alguien dice, hermano, qué buen creyente eres, ¿no? Qué lindo. No, hermano, no, yo también, y a veces decimos, no, o en alguna situación, qué buen trabajo que has hecho, ¿no? Y a veces decimos, no, cuando deberíamos decir esta jactancia en Cristo, ¿no? El Señor lo ha permitido, ¿no? O su gracia lo ha permitido que pueda hacer o realizar este trabajo, esta labor, y eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Aquel que se gloría, gloríese en él, Señor. Todo lo que hemos podido hacer o todo lo que somos es por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Él nos ha permitido poder hacer aquello que tal vez muchos pueden admirar y decir, ¿no? Qué buen trabajo, hermano, qué cosa tan importante has hecho y tal vez reconocer que sí se ha hecho y decir, pero no lo he hecho yo o no lo he hecho en mi inteligencia o en mi poder, ¿no? Sino lo he hecho en el Señor. Él ha permitido que podamos hacer eso, ¿no? O a veces eso de esa falsa humildad, a veces que los creyentes tenemos, ¿no? Hermanos, el ser humano no puede deshacerse de la vanidad a veces, ¿no? De esta jactancia que los seres humanos tenemos, ¿no? Y a veces los creyentes somos tal vez aquellos que presentamos una falsa humildad, ¿no? Y un hermano decía, aquellos que controlan su orgullo, su vanidad, ¿no? Y tal vez se muestran tal vez más humildes, ¿no? Son los más orgullosos, él decía, ¿no? Y a veces parece que eso es muy cierto, ¿no? Porque aquellos que saben ocultar o manejar muy bien esto de la humildad, son aquellos tal vez más orgullosos que aquellos que tal vez tienen problemas en mostrar su orgullo y su vanidad, ¿no? Entonces, pero Pablo está dando un poco y diciendo, hermanos, vamos a gloriarnos, vamos a jactarnos, pero vamos a jactarnos en él, Señor. Aquel que se gloríese en él, Señor, ¿no? Y es una cita de Jeremías 9, 23 y 24, ¿no? Entonces la jactancia legítima, hermanos, es de conocer lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y permite que nosotros también podamos hacer, ¿no? Eso es muy, también aquí el apóstol Pablo al terminar el capítulo, el verso 31, ¿no? El capítulo 1 va a hablar, ¿no? Tal vez para resumir, primero les habla sobre su vocación, su llamado. Hermanos, había ese falso orgullo en Corinto, ¿no? Había esto de pensar, nosotros somos la mejor iglesia, tenemos a Apolos, el mejor predicador, ¿no? Y tal vez seguramente muy
con una filosofía muy refinada, ¿no? Y había este orgullo, y Pablo dice, no, hermanos, nosotros no somos todos sabios, ¿no? No somos poderosos, no somos de cuna, más bien esto que Dios ha escogido, ¿no? Lo débil del mundo, lo despreciable del mundo, y en el capítulo 6 incluso va a ser una lista, ¿no? Nosotros éramos esto, ¿no? Pero el Señor nos ha rescatado y nos ha hecho para sí, para Él, ¿no? Y eso es muy lindo ahí, hermanos, cuando vemos este argumento del apóstol Pablo, y que podemos sacar tal vez estas aplicaciones prácticas. Primero, hermanos, esta soberanía de la gracia de Dios, ¿no? Hermanos, la salvación, la redención en Cristo Jesús es obra de Dios de principio a fin, ¿no? El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha llamado para sí mismo, ¿no? Y esto es iniciativa de Él, siempre ha sido iniciativa de Él, ¿no? Nosotros solo hemos respondido a ese llamado que el Señor nos ha hecho, ¿no? Decimos nosotros que el hombre cree y acepta libremente, pero es Dios quien persuade, llama y empuja a la voluntad humana hacia Él, ¿no? Y no hay espacio, hermanos, para dividir la gloria de Dios. El Señor se glorifica en nosotros, ¿no? No hay este espacio para decir, no es que yo soy pues tan inteligente, ¿no? Y tan bueno, el Señor ha visto mis méritos y me ha llamado. Eso es dividir la gloria del Señor, ¿no? También este peligro, como una aplicación práctica, hermanos, este peligro de la adoración a líderes, ¿no? Hemos hablado un poco esto semanas pasadas, cuando los creyentes, hermanos, estamos llamados para ser cautelosos, para elogiar a predicadores o líderes, incluso pastores, ¿no? Y esto a veces un poquito es muy fuerte cuando yo lo trato alguna vez ahí, ¿no? Yo tengo clases con unos hermanos que se están preparando para ser pastores, y yo les digo, hermanos, nosotros no somos pastores, ¿no? Nosotros somos ayudantes del pastor, ¿no? Hay un solo pastor, es el Señor Jesucristo, y en esta idea de Juan 10, ¿no? Ese pastor que ha venido por las ovejas y ha muerto por las ovejas, ¿no? Y nosotros somos, claro, aquí tal vez algunos tenemos el título o la función pastoral, ¿no? En una iglesia, en una comunidad, pero nosotros somos ayudantes del pastor, ¿no? No somos el pastor, nosotros somos ayudantes, y a veces yo hago ese ejemplo, ¿no? Del campo, cuando el pastor tiene sus ayudantes, ¿no? ¿Quiénes son sus ayudantes del pastor ahí en el campo, hermanos? Unos pesitos, ¿no? Bien inteligentes, a veces hacen muy buen trabajo, ¿no? Y yo les digo a los pastores, digo, hermanos, somos así, nosotros ayudantes nomás somos, ¿no? No somos el pastor principal. Y este peligro, hermanos, que estaba ocurriendo en Corinto, ¿no? De poner a Apolos, de poner a Pablo, de poner a Pedro o algunos incluso, y dividiendo más la iglesia y diciendo, no, nosotros somos de Cristo, ¿no? Hermanos, la iglesia no está dividida, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Cristo ha muerto por todos nosotros, Él ahora nos ha llamado, ¿no? Y esto podemos ver también en esta aplicación práctica. También esta relativización de los logros humanos. Hermanos, el ser humano es muy inteligente, ¿no? Debemos nosotros de conocer también estos avances científicos, tecnológicos. No estamos diciendo, vamos a desechar la sabiduría humana, ¿no? No, hermanos, ¿no? Esto también nos ayuda, pero, hermanos, eso no debe no tiene la última palabra, ¿no? Algún hermano decía, la ciencia, hermanos, no tiene la última palabra, solo Dios tiene la última palabra, ¿no? Esto que puede ser objeto de una admiración y que puede generar muchos prejuicios, ¿no? O sentimientos de superioridad. Hermanos, Dios no se impresiona con el estatus humano, ¿no? Y a veces, hermanos, los seres humanos tenemos que reconocer nomás, ¿no? Nuestra fragilidad,
y a veces es tan sorprendente, ¿no? Conozco muchas personas muy capacitadas, muy inteligentes, ¿no? Incluso en posiciones de mucha responsabilidad. Su firma, hermanos, define muchas cosas, ¿no? Pero en cosas a veces tan sencillas o manejar algunas situaciones tal vez más comunes, ellos están equivocándose, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué ha pasado, no? O cuando alguna vez alguien me busca y me dice que quisiera hablar contigo sobre esta situación, yo digo, pero yo tal vez soy el menos inteligente porque tú te sabes tal vez muchas cosas, ¿no? Y a veces uno piensa y dice, bueno, tal vez esa limitación de estos logros humanos, ¿no? De la ciencia, de la tecnología, y a veces pasamos por procesos, tiempos muy difíciles, ¿no? Este tiempo, hermanos, mucho se está hablando de la salud mental, ¿no? Y realmente eso está a pesar de todo lo que tenemos, ¿no? De la comunicación, del celular y todas las cosas, todavía el ser humano vive reconociendo que hay situaciones que no podemos entender, que escapan a nuestra lógica o a nuestro control, ¿no? Esta relativización de los logros humanos. Pero también, hermanos, debemos de conocer, ¿no? Y también animamos para que los jóvenes, niños se eduquen y puedan crecer en esto del conocimiento, de la sabiduría humana, ¿no? Que es muy útil también. Y esto, hermanos, también del descanso espiritual. Esta verdadera humildad, ¿no? Consiste en reconocer, hermanos, las propias capacidades como dones de Dios y descansar en esta suficiencia de Cristo, ¿no? Esta paz espiritual, hermanos, que proviene de dejar de intentar añadir méritos personales a la obra perfecta del Señor Jesucristo, ¿no? Esto nos va a traer, hermanos, mucho esta comunión que tenemos en el Señor, este descanso espiritual, ¿no? De ver nuestros dones como que vienen del Señor, ¿no? El Señor ha permitido que podamos hacer eso o lograr esto, ¿no? Y qué bueno, hermanos, que sea también para servir, ¿no? Para ayudar a nuestro prójimo o para también ayudar a aquellos que están también cerca de nosotros. El apóstol Pablo está haciendo una revisión, hermanos, aquí de nuestro llamado, ¿no? Parece que había como una acusación al apóstol Pablo y él está tomando esa acusación y volviendo a mostrar a los hermanos este argumento ahí de este llamado que viene del Señor. El Señor nos ha llamado, ¿no? Como hemos dicho, de inicio a fin, hermanos, nuestra redención o nuestra salvación está en Cristo Jesús, de principio a fin, ¿no? Todo lo que podamos lograr es por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Es por ese favor de Dios incondicional, ese amor gracioso, como dicen algunos hermanos, ¿no? De Dios en favor de nosotros, y que también nosotros, hermanos, podamos agradecer al Señor por eso, ¿no? Reconocer que tal vez como el apóstol Pablo, ¿no? No éramos los grandes sabios, tal vez, ¿no? No éramos esa gente que manejaba mucho la filosofía o esas cosas ahí de la sabiduría humana, ¿no? O no somos poderosos, ¿no? No somos gente que tiene mucho poder o esa gente poderosa, políticos, etcétera, ¿no? O también no somos tal vez solo tal vez somos esas personas del pueblo que es común, que ha servido al Señor o sirve al Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, tal vez en ese propósito del Señor, ¿no? Para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo poderoso, a lo sabio de este mundo, ¿no? Para deshacer, dice, aquello que es. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, vamos a orar, que el Señor nos guíe, que el Señor nos guarde, hermanos. Vamos a orar. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por tu palabra. Gracias, Señor,
que tú nos has llamado, Señor, ese llamamiento eficaz para creer, para seguirte, Señor, para confiar en ti, para descansar, Señor, en ti. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, por tu iglesia, Señor, por nuestra iglesia en este lugar, por tu iglesia, Señor, en aquellos hermanos que invocan tu nombre, Señor, en todo lugar. Oramos por sus vidas, oramos por nuestras vidas, Señor, que podamos también, Señor, tener un correcto entendimiento de nosotros mismos, Señor, que tal vez no podamos pensar de nosotros más allá de lo que es tu voluntad, Padre. Y podamos también servir a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, con alegría, Señor, con esperanza, con esa fe en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, nuestros niños, nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.